¿Qué tal, chicos? Buen día, buena tarde. Esperando se encuentren bien. El día de hoy veremos el tema de las hormonas. Sus compañeras ya adjuntaron a la sección de hormonas el video de su presentación en donde explican muy resumidamente y, puntualmente las características principales y cómo actúan estas hormonas que vamos a ver adelante. Sin embargo, quise adicionar un poco de información que pueda ayudarles a comprender un poquito más cómo actúan o cómo afectan lo que es la metabolismo basal o la tasa de energía total. Y bueno, primeramente entonces vamos a ver lo que son las hormonas pancreáticas, como la insulina y el glucagón, las hormonas adrenales, que son las catecolaminas, la adrenalina, los glucocorticoides, que es como el cortisol, que básicamente lo encontramos también alterados en las situaciones de estrés o en ejercicio. De igual manera veremos lo que son las hormonas tiroideas, la T3 y T4, y por último las hormonas adenohipofisiarias, que básicamente nos vamos a centrar en la hormona del crecimiento. Y bueno, empezamos por la insulina. Algunos estudios mencionan que la ingesta de dietas ricas en lípidos puede dar como resultado menores niveles plasmáticos de insulina. Y como consecuencia va a haber un aumento en la sensación de hambre y un deseo por querer consumir alimentos, contribuyendo así al aumento de la hiperfagia. Sin embargo, las alteraciones de las hormonas tienen que ver por diversos factores. Entre ellos se encuentra el tipo de alimentación o el tipo de alimento del individuo. Entonces mencionan que el consumo de dietas ricas en carbohidratos se asocia a mayores niveles de insulina. Como consecuencia va a haber una reducción en relación a la ingesta de alimentos y va a aumentar el gasto energético. Entonces, si se fijan, son dos puntos distintos, una dieta rica en lípidos y otra dieta rica en carbohidratos. Entonces, va a depender de lo que son las ingestas alimentarias en este ejemplo. Después tenemos lo que es el glucagón. El glucagón también tiene efectos no meramente glucémicos. Incluye la modulación de la ingesta de alimentos, la saciedad, la homeostasis de los lípidos, la secreción de la insulina, porque obviamente juegan un papel asociado a estas dos hormonas, y el gasto energético, que es lo que nos interesa un poco más. Entonces, se ha demostrado que el glucagón promueve la saciedad y con esto va a llevar al aumento del gasto de energía, tanto en roedores se ha visto como en humanos se ha estudiado. Entonces vemos cómo el glucagón pues, va a aumentar el gasto de energía, y la insulina también tiene que ver mucho con el consumo de las dietas, ya sea ricas en lípidos o ricas en carbohidratos, pero va a haber un aumento en el gasto energético. Y bueno, en un estudio mencionaba que, bueno, este estudio menciona varios estudios donde hace un análisis de cómo quieren ver la actuación del glucagón dependiendo de, de las, del tiempo, de cuántas calorías aumentó, cuando se le da el alimento, cómo actúa para simular, ¿verdad?, de cómo el cuerpo va a responder en relación a la energía, al gasto energético o a la tasa de energía total. Entonces, el glucagón favorece a la pérdida de peso mediante la activación del gasto energético y la termogénesis. Muchas veces se han visto en algunos estudios que lo quieren utilizar como medio o tratamiento para pacientes con obesidad, pero obviamente pues se necesitan mucho más estudios en relación a esto. Entonces, en esta tabla se muestra qué cantidad de glucagón administraron a los pacientes, ¿sí? El
el total que aumenta el glucagón circulante en el cuerpo, el número de veces, ¿sí? También lo que agregaron y el alimento que se le dio, ya sea en ayuno, en la noche, se le dio un alimento inmediatamente después de que le administraron el glucagón, y aquí muestra el efecto que tiene de las calorías al día de las que midieron. Obviamente todos los estudios dependen de cómo van a medir. Pueden utilizar calorimetría, pueden utilizar, hay algunos estudios que utilizan la colorimetría, la agua doblemente marcada y otros medios que quizá puedan afectar pues la veracidad de la información. Y bueno, entonces ellos mencionaban en esta relación que el que más, digamos que les interesó era esta dosis de 0.7 miligramos, pero vía intranasal, que son diferentes al resto, y que fue 2 veces más que incrementó el glucagón circulante y aumentó 207 calorías más, ¿ok? Y también el que mayor no tuvo efecto fue el de que se le dio una comida antes de la infusión, y que no hubo ningún efecto. Entonces menciona también los 3 nanogramos por kilogramo minuto que se infundieron. Fueron 5 veces más el glucagón circulante, pero adicionaron lo que es somatostatina y aumentó la energía o el gasto energético más 240 calorías. Entonces, más o menos ellos simularon la situación que puede presentarse en un paciente en estrés y que el glucagón aumenta. Sin embargo, pues es lo más parecido a la realidad. Entonces se tiene que tener pues efectos más adecuados, y que también lo utilizan para pacientes como tratamientos para pacientes con obesidad. Entonces, para resumir, en relación al insulina y glucagón, pues van a aumentar lo que es el gasto energético. Después tenemos lo que es el cortisol y la adrenalina. Referente al cortisol, se ha visto que un aumento del cortisol aumenta también el ciclo de los aminoácidos, la descomposición y la síntesis de proteína. Pero el aumento en este proceso también puede haber aumentado el gasto energético en reposo, ¿sí? Tan solo en un 1 o 2%. Entonces en estos estudios muestran que no es mucho la diferencia. Sin embargo, también en otros estudios demuestran que ha aumentado en un 9 a un 15% con infusiones de 80 a 200 microgramos por kilogramo hora. Entonces, además de que también se ha relacionado el aumento del cociente respiratorio al momento de la infusión del cortisol, pues en este caso, en este estudio, no aumentó, pero tendió a disminuir, lo que sugiere que el aumento de la tasa del gasto energético en reposo fue impulsado básicamente por la oxidación de la grasa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el cociente respiratorio no hubo un resultado, digamos que de aumento debido al cortisol, sino que hubo, digamos que el aumento del gasto energético en reposo se debe indirectamente por la oxidación de la grasa, ¿ok? Sí, para entender un poquito esto. Si hay un aumento, sin embargo, es como de una forma indirecta por la oxidación de la grasa. Sin embargo, pues aumenta. Estos datos demuestran que la hipercortisolemia aumenta la tasa metabólica y puede ser en gran parte responsable del estado hipermetabólico en la lesión. Recuerden que cuando hay un estrés metabólico aumenta el cortisol y lleva a un catabolismo o un hipermetabolismo. ¿Okay? Después seguimos con la adrenalina.
Se sabe que cuando encontramos adrenalina plasmática elevada, pues vamos a encontrar también un gasto energético en todo el cuerpo. Recuerden que cuando hay un traumatismo, unas quemaduras, cuando hay un proceso de las fases E, de las fases flow, adaptativa, entonces todas estas hormonas pues van a tender a elevarse, entonces el gasto energético también va hacia la alta. Y este es un resumen básicamente de las catecolaminas, que son varias, las alfa, beta, las adrenalina, noradrenalina, pero que básicamente dependiendo del el área cardiovascular o de área respiratoria va a tener un efecto, ¿verdad? Entonces va a haber una vasoconstricción, una vasodilatación, dependiendo del adrenérgico, del adrenoreceptor. Sin embargo, también metabólicamente habrá, dependiendo del área, va a haber alteraciones que nos lleva obviamente a analizar qué es lo que sucede y que sin duda alguna pues va a haber un aumento en el gasto energético. En este estudio trataron de simular lo que es el estrés en los pacientes. Recuerden que no va a ser lo mismo, ¿verdad? No es la misma situación, pero se puede ver el comportamiento. Se vio la infusión de la epinefrina que aumentó significativamente en un 12%, ¿sí? Y lo interesante de esto que ese aumento continuó durante 24 horas, ¿sí? Entonces regresó al punto base de que inició después de las 24 horas que se finalizó la infusión de la epinefrina, ¿ok? Entonces aquí, si ustedes pueden observar, se ve el aumento, ¿sí? Básicamente marca un 12%, ¿ok? De la epinefrina cuando la administraron, y estos son los días, ¿ok? Entonces después del día 1, día 2, después de 24 horas, ellos observaron que regresó como a la línea basal, ¿sí? Después de que se dejó de administrar, regresó a la línea basal. Entonces esto nos lleva a que la administración o la infusión de epinefrina, que puede simular al paciente en estado catabólico o en estrés, que va a aumentar el gasto energético. Y bueno, ahora en relación a las hormonas tiroideas, básicamente ayudan, ya lo explicaron sus compañeras, sin embargo ayudan al cuerpo a utilizar energía, mantienen la temperatura corporal y que ayuda a que funcione normalmente el cerebro, el corazón, los músculos y otros órganos. Realmente las hormonas tiroideas son muy importantes y que en mi experiencia clínica no relacionamos mucho la importancia de lo que tiene pues la tiroides. De hecho, se menciona en las referencias que la medición del metabolismo basal fue una de las primeras pruebas utilizadas para evaluar el estado tiroideo de los pacientes. Vieron cómo la relación tenía que ver del metabolismo basal, cómo se comportaba en los pacientes que tenían una disfunción tiroidea. Entonces, en relación al hipertiroidismo, cuando la tiroides hay una hiperactividad, se observa que están asociados con un metabolismo basal elevado, ¿sí? En contraste, en pacientes de hipotiroidismo, cuando la tiroides está hipoactiva, vemos que hay una disminución del gasto del metabolismo basal. Sin embargo, hay también una contribución, ya que en estos pacientes de hipotiroidismo hay un aumento de peso y posiblemente pueden presentar obesidad, sí, pero se observa una disminución de esta tasa de energía. Y hay algunos estudios que señalaron en el caso de hipertiroidismo que aumentó hasta el 140%
en relación al previsto y se redujo a un 113% en la semana 52. Es decir, que estudiaron a pacientes, mujeres, durante varias semanas y realizaron la medición de la tasa de energía total y observaron que al inicio hubo un aumento del 140, después les dieron un tratamiento obviamente de hormonas tiroideas, perdón, y a la semana 52 vieron que había un aumento del 113%. ¿Ok? Y en relación al hipotiroidismo, aquellos pacientes cuyas glándulas tiroides no funcionan apropiadamente, pues tienden a tener un metabolismo basal bajo. De hecho, las referencias estiman 0.11 kilocalorías por kilogramo al día de aumento en la tasa de energía por cada 10 picogramos por decilitro cuando está presente la T3, y sin embargo en la presencia de la T4 no hubo un cambio significativo de la tasa de energía. ¿Okay? Entonces, para resumir, básicamente en el hipertiroidismo vamos a ver un aumento del metabolismo basal, de la tasa metabólica basal, y en el hipotiroidismo vamos a ver una reducción. Y aquí vemos en este estudio que les mencionaba, no, discúlpame, esta es la hormona del crecimiento. Este estudio menciona, se estudiaron a niños para la administración de la hormona de crecimiento para ver cómo era el comportamiento de la tasa metabólica basal y la tasa de energía total. Entonces, si se fijan que esta es la línea o el punto de partida antes del tratamiento con la hormona del crecimiento, ¿sí? Esta es la tasa metabólica basal y este es el gasto o la tasa de energía total. Entonces, si se fijan, hay en los individuos después de 6 semanas de tratamiento hubo un aumento de estos dos parámetros. ¿Ok? Hubo la tendencia a la alta. Y pues aquí se maneja ya en tabla donde hubo una significancia cuando se le administró el tratamiento después de 6 semanas, que la P nos muestra que es menos a 0.05 del valor, y vemos cómo en la tasa metabólica basal y la medición de la energía total vemos la diferencia, ¿sí? De 1235 aumentó a 1316 y de 872 a 912, ¿sí? Entonces hay un aumento después de 6 semanas administrados en estos pacientes, hubo una diferencia significativa del total de las calorías que ya les mencioné. Entonces, en resumidas cuentas, vieron que aumentó un 7% la tasa de energía total. Y bueno, básicamente, si se dieron cuenta, aumentan estas hormonas en diferentes procesos. Obviamente las referencias nos mencionan que debemos de tener cuidado en generalizar. Tenemos que ser muy específicos, individualizar dependiendo de los pacientes. Sí, dar de referencia o dar puntos de referencias en relación a las hormonas. Sin embargo, es muy importante que nosotros tomemos de manera adecuada esta información, ya que no únicamente están relacionadas estas hormonas o la interacción, sino que hay diferentes factores como la alimentación, las diferentes otras patologías, con qué lo midieron, si con calorimetría, con qué método. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros revisemos y detallemos las referencias en los casos con este tipo de hormonas. Si quieren alguna consulta, les dejé las referencias debajo de cada diapositiva y
pues la evidencia de aprendizaje es básicamente que ustedes de cada hormona señalen las características que tienen la presentación de sus compañeras y también utilicen otra sección ahí mismo de cómo afecta el gasto energético, si lo aumenta, si lo disminuye. Sin embargo, también mencionen en relación a los factores que les comento, tanto los alimentos, las dietas, si son ricas o altas en lípidos, carbohidratos, que tiene que ver también el método de medición. Eso es importante que ustedes también lo detallen, ¿sí? Si quieren, si les interesan los artículos, pueden decirme y puedo agregarlos al material de apoyo. Gracias, chicos, por su atención.